Israel estará en dificultad. La Rusia está atacando la Ucrania. El mundo político se revoltonea. La situación económica mundial recibe golpes duros. El barril del petróleo sube al tarajem. La Europa occidental arriesga de quedar sin gas natural. Nosotros israelianos, visto esta situación, nos demandamos el sorte que nos espera, cuál será la política de nuestro gobierno para poder quedar neutral sin mezclarse al pleito de los dos toros que se mesuran y se atacan en la arena europea oriental. El uno americano y el otro ruso no se toman con las buenas, porque cada uno quiere mostrar su superioridad, su supremacía. ¿Qué pecado tiene la Ucrania que se hizo una arena de sangre? ¿Cuáles serán las consecuencias de esta intervención militar rusa? Difícil de saberla y mismo de especularlas. En Israel se esperan miles de inmigrantes ucranianos, judíos y no judíos. ¿Quién se gusta? ¿Quién no? Porque no va a ser fácil de establecerlos en el país. Horrorosamente que Israel tiene la experiencia de envolver inmigrantes en poco tiempo en cantidad. Seguro que achaques del conflicto, las relaciones negativas de los mercados mundiales se harán sentir con fuerza en nuestro país y el que va a sufrirlo más va a ser el ciudadano pobre. De otro lado, en tomando lección del pasado cercano, ¿cuál pensar para embelecar los enemigos de Israel? Que por seguro, sabiendo que la política mundial va a trocar y que no va a ser la misma después de la intervención rusa. ¿Quién es que sabe qué dinero de mal nos pueden hacer? Demanda que miro de responder. Interesándome a las análisis y las escritas de los especialistas políticos que aconsejan los responsables de la inteligencia y de la armada israeliana, me ambicé que 4 pilares importantes componen la fuerza de la diplomacia y de la defensa israeliana. El primero es la armada israeliana. Bien formada y entrenada, tecnológicamente avanzada, superior en táctica y en armamento, y más ética comparando a las otras armadas del Medio Oriente. El segundo pilar es, malgrado que nunca el gobierno israeliano no acepta, la posesión de las bombas atómicas, las cuales dan espanto y descoraje de atacar. El tercer pilar es la alta tecnología, la innovación y la creatividad del pueblo israeliano. Ellas crearon y crean un interés bastante importante entre muchos países que las necesitan y que miran por modo de sus intereses a estar en buenas con Israel. Esto explica que ciertos países árabes enemigos de ayer se hicieron los amigos de hoy. Los acuerdos de Abraham son un buen ejemplo. Mismo la Turquía de Erdogan, que durante 8 años no se hartó de mostrarse aliado del Hamas y enemigo de nuestro país, tornó en Teshuvah en estos dalcabos días mirando a crear un diálogo amigo que promete una nueva colaboración fructuosa. El cuarto pilar es la grande amistad que existe entre Israel y los Estados Unidos. Los americanos desde la fundación del Estado judío
nunca mancaron de darle el apoyo que tenía de menester, protegiéndolo en las Naciones Unidas, en dándole el ayuda militar y financiero que necesitó, y en no faltando de participar con sus valores morales y culturales. Ellos mostraron su verdadera amistad. Bien entendido, Israel fue y es el mayor aliado que esta grande potencia tiene en el Medio Oriente. Bien entendido, si los Estados Unidos son fuertes, se entiende que Israel se siente fuerte. Al contrario, si ellos dan la impresión de ser flacos, los enemigos del Estado judío miran si esta flaqueza puede ser a sus beneficios para atacarlo de cualquier manera. Esto puede ser un prejuicio en las horas actuales para Israel, visto que los Estados Unidos, apercibido como el guardián de la paz mundial, no supo y no tuvo la fuerza de arrestar al presidente ruso Putin con su grande armada a entrar en Ucrania. Putin se rehúsa en su voto. Es que a mañana glorioso él va a continuar a cerrar los hoyos por los ataques que Israel hace a las bandas proxies iranianas en Siria. De otra parte, no se sabe cómo se van a escapar las tractaciones de Viena sobre el nuclear iraniano después que las nuevas cuentas de la partida rusa. Se entiende que malorosamente los Estados Unidos, con un presidente como Biden, no va a mirar qué es su interés y quién sabe si no va a dar nuevas concesiones a los iranianos en desinteresándose del Medio Oriente. Israel así será solo para defenderse y nunca pienso en dificultad.